quiero contarte algo que viví entre la época de la niñez y la primera parte de la adolescencia. Yo crecí fijándome en las figuras masculinas de mi familia, tanto mi padre, mis tíos, y todos ellos, en algún momento de su vida, perdieron su trabajo. Fue en diferentes momentos y diferentes años, e incluso la razón fue diferente. Y yo era niño, era pequeño, y la verdad que no entendía del todo lo que significaba. Pero años después me he dado cuenta que parece ser que algo quedó grabado. Que el trabajo, ese lugar donde supuestamente estaba seguro, podía desaparecer. Sin embargo, cuando he crecido, pues me he dado cuenta que he hecho exactamente lo que el sistema me había enseñado a hacer. A buscar un trabajo estable, vamos. Y yo confié en que a mí no me pasaría lo que les había pasado a ellos. Y la verdad que he tardado años en entender esa contradicción. Eso que yo había visto con mis propios ojos, el hecho de que esa seguridad laboral podía romperse y yo, a pesar de eso, he construido mi vida entera sobre esa misma promesa. En España hay más de 18 millones de asalariados. En Estados Unidos, el 67% de los trabajadores vive al día sin capacidad real de ahorro. Y en América Latina, casi la mitad de las personas tiene contratos precarios o ingresos inestables. Hoy vamos a hablar de por qué lo estable puede ser lo más peligroso y de cómo podemos construir esa seguridad real en lugar de tener una seguridad prestada o ficticia. Bienvenida, bienvenido al episodio 23 del podcast Sal de tu Matrix Financiera. En ingeniería hay un concepto que existe que se llama The Single Point of Failure. En castellano significa el punto único de fallo. Se trata de un sistema que depende de un único componente que es frágil por definición. Esto es, si ese punto falla, todo va a fallar. Y aquí quiero pararme un momento porque no quiero que me malinterpretes, ¿vale? Yo no estoy diciendo o no quiero que pienses que tener un empleo es malo. No. Lo que digo es que tu dependencia exclusiva del trabajo, de ese empleo, eso sí que es peligroso. Y son cosas completamente diferentes. Tanto mi padre como mis tíos tenían trabajo, han tenido trabajo durante su vida y no han sido irresponsables. El hecho es que en esa época, incluso a día de hoy, ¿no? Vivían en un sistema que nos enseñaba y nos enseña a confiar en una única fuente. Y cuando esa fuente falló, se quedaron a expensas de la situación. Tuvieron que buscar un trabajo nuevo y vivieron momentos de incertidumbre, incluso pues de cierta preocupación. A nadie le gusta que de la noche a la mañana vea que la seguridad económica de su familia no está garantizada, ¿no? Y claro, pues entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando uno tiene una nómina estable, raramente nos preguntamos qué pasaría si desapareciera. Es como si no quisiéramos afrontar ese posible dolor que tuviéramos, no queremos ver de frente que existe la posibilidad de que eso suceda. Y bueno, pues que además, si eres consciente de que dependes de una sola fuente y al final no haces nada al respecto, yo creo que eso merece una conversación totalmente honesta contigo mismo. Plantéatelo. Y repito, no porque seas o seamos irresponsables, sino porque a veces lo más fácil es no mirar
no transitar eso que no queremos ver o eso que no queremos sentir. Y me gustaría compartirte esta frase, y es que esa seguridad o la seguridad prestada es la que te da otro y también te la puede quitar otro. En cambio, la seguridad real es la que podemos construir y nadie nos puede quitar. La buena noticia es que la misma decisión que te puso donde estás puede también sacarte de ahí. Y ya lo hemos repetido también en otras ocasiones, que desde pequeños hemos recibido un mensaje claro, que nos conviene estudiar, que una vez hemos terminado los estudios, lo suyo es conseguir un buen trabajo, que nos dé seguridad. Y el tema es que el mensaje en sí, en realidad, eso no es mentira. El problema no es lo que nos han dicho. El problema es lo que no nos han contado de verdad, lo que no está dentro de nuestras posibilidades. Y es que la educación tradicional estaba y está orientada principalmente a preparar empleados o trabajadores por cuenta ajena. No se nos han mostrado alternativas posibles. Por ejemplo, yo no recuerdo que nos hayan hablado mucho del emprendimiento, tampoco he visto nada en el sistema educativo sobre inversión o sobre la posibilidad de construir activos. No, y no era porque esas opciones no existieran. Es como si todo esto no formara parte del mapa que nos dieron durante nuestra educación. Y el enfoque también ha sido el que busquemos seguridad fuera. Y en realidad, pues nadie nos ha enseñado a construirla por nuestra cuenta, a construirla dentro. Quiero contarte algo mío, algo personal, y es que durante años yo pensé que había un tema que solo estaba afectando a lo que eran mis relaciones. Y más tarde descubrí o me di cuenta de que también estaban afectando a mi manera de ganar dinero. Cuando era joven yo tenía una cierta necesidad de ser elegido, ¿no? De que se me aprobaran, por ejemplo, de ser querido, por ejemplo, por una chica. Buscaba algo fuera de mí que llenara, ¿no? mi vida. En esa época pues no era consciente de ello, pero estaba ahí. Entonces yo hacía muchos movimientos con el objetivo de buscar esa aprobación de fuera. Luego más adelante, pues también, una vez terminé de estudiar, llegaron los primeros años de la vida laboral. Y en cuanto terminé la carrera, también tenía yo una cierta necesidad o tenía ganas de demostrar mi valía. Es como si yo buscaba ese reconocimiento del jefe, que alguien fuera de mí confirmara que estaba haciendo bien mi trabajo. Y reconozco que cuando yo no recibía ese input positivo o ese reconocimiento desde fuera, pues como que no me sentía bien, que había algo dentro de mí que flaqueaba. Dependía al final de un feedback externo para yo sentirme bien conmigo mismo. Entonces ya en esa época pues me di cuenta, tras leer varios libros de autoconocimiento o desarrollo personal, que yo no podía basar lo que era mi felicidad y mi bienestar en algo que viniera de fuera. Que yo tenía que sentirme bien yo conmigo mismo y que bueno, independientemente de cómo me vieran desde fuera, de si me aceptaran o no, que yo tenía que basarme en valorarme a mí mismo, en reconocerme a mí mismo. Y bueno, pues yo pensaba que esa parte ya pues la tenía cubierta y en cierta medida sí, era consciente de ese punto. Y luego pues vi que a nivel financiero me estaba pasando lo mismo. Y ya os he compartido en algún otro episodio que, bueno, pues yo hace unos pocos años me separé. Y en ese proceso, en esa transición, en esa separación, también pues considero que di un paso, ¿no? Un paso adelante. Y ese periodo en el que me separé me ayudó también a
a desapegarme de muchas cosas de las que yo sentía apego. Por ejemplo, la casa que construí junto a la madre de mi hijo, también el desapego a esa idea que yo tenía bueno, pues que la vida o la vida familiar era muy importante y que era necesaria para la felicidad del núcleo familiar, tanto de mi hijo o mi felicidad. Y me di cuenta de que no, de que lo más importante seguía siendo cómo me sentía yo, porque desde ahí podía tener más energía y más capacidad de aportar a mi hijo. Y con esto no digo que el desapego no significa que no haya dolor. Claro que hubo dolor. Yo transité un duelo real de lo que significa la separación, pero desde mi punto de vista el desapego significa el centrarte en el presente y en centrarte en ese siguiente paso que necesitas dar y que quieres dar para construir tu futuro. Y en ese proceso, pues claro, con un hijo además de por medio. Y pasó algo pues que yo no esperaba. Tuve un sentimiento de que todo estaba bien y no era porque la situación fuera fácil o la que yo deseaba, sino porque es como si entendiera algo que cambió cómo me relaciono yo con el mundo. Más o menos interioricé la siguiente idea, ¿no? Y es que mi bienestar no puede depender de algo que no controlo. Y surgió una cierta autosuficiencia emocional que antes no tenía. Y además a la vez vino una energía creadora, vamos, que me impulsó, ¿no? a poner en marcha muchos proyectos y a hacer varias mejoras en mi vida, entre otras a nivel de salud. También, al mismo tiempo, vi que de la misma forma que mi bienestar emocional no puede depender de que una pareja me elija o un jefe me reconozca, me di cuenta que mi seguridad financiera no puede depender de que una empresa decida o no mantenerme en su equipo. Y que es importante construir desde uno, desde dentro, para uno, y no desde fuera. Y déjame contarte una situación que vivió una persona que conozco. Y es que esta persona llevaba más de 20 años en una misma empresa trabajando. Él comenzó pues bastante joven y fue poco a poco pues tomando nuevas responsabilidades en la empresa, fue ascendiendo. A nivel familiar también se casó, tuvo hijos, se compró también una casa con una hipoteca que calculó exactamente pues para la cantidad que estaba ganando entonces. Y pues durante años fue todo exactamente como esperaba. Seguía trabajando, cada mes llegaba la nómina de forma puntual y bueno, pues además parecía que al final, estando en una empresa sólida, pues que su futuro pues estaba tranquilo y garantizado. Hasta que llegó el día y bueno, pues lo despidieron. Él no se lo esperaba y de la noche a la mañana lo despidieron. Bueno, ¿podemos decir se equivocó? Pues en principio no podemos decir que se equivocara. No es que nos equivoquemos, ¿no? Al elegir estar en una empresa u otra o desarrollar nuestra vida profesional en una empresa. Claro que no. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos dentro de un sistema durante años, ¿no? En el que funciona, pues nuestro cerebro deja de tratarlo como una posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de que eso deje de ser así. Y claro, lo ves como una certeza de que sí, mi situación laboral siempre va a ser la misma. Simplemente, pues pasa que no tenemos una razón para hacer algo distinto, ¿no? No tenemos un argumento que nos diga, bueno, empieza a buscar algo diferente o plantéate si realmente estás seguro. Hasta que pasa, hasta que algún día pues suceda lo que no queremos que suceda o no pensamos que va a suceder. Y claro, en ese momento ya no es un momento de empezar a construir un plan B, sino el momento de necesitar que eso ya esté hecho. Y este caso que os he contado, esto no es un caso aislado, porque en España hay más de 18 millones de asalariados.
y los despidos por causas técnicas, que a día de hoy principalmente corresponden a la automatización y la inteligencia artificial, pasaron de afectar a 587 trabajadores en 2024 a más de 5.000 en 2025. Estamos hablando de un por 10 prácticamente en solo un año. Y según el informe de Cuatrecasas, más del 54% de esos despidos colectivos vinieron de empresas de menos de 250 trabajadores. En Estados Unidos, por ejemplo, en 2025, los empleadores anunciaron más de 1 millón de despidos hasta octubre. Supone un 65% más que el año anterior. Y en América Latina, según la OIT, el 47% de los trabajadores tiene contratos precarios o ingresos inestables. Y aquí podemos hacer una lectura de dos claves de estas personas, y es que tienen una dependencia de una sola fuente que no controlan, y que la realidad es que a día de hoy tenemos un entorno que cambia cada vez más rápido. Entonces, bueno, la pregunta es, o la pregunta que creo que te estarás haciendo, nos deberíamos hacer, ¿vale? ¿Y qué es una seguridad real, no? Se trata de esa habilidad que tú puedes monetizar en diferentes contextos o en cualquier contexto. Puede ser un activo que te genere un flujo de caja que sea independiente de tu trabajo. Puede ser también una segunda fuente, aunque sea pequeña, pero el tema es que no dependa de la misma decisión que la primera. Y aquí el punto clave es que no se trata de dejarlo todo y montar un negocio. Se trata de que no el 100% de tus ingresos dependan de una sola decisión que tome otro. Y aquí, escúchame bien por favor, aquí hay algo que no había mencionado todavía. Y es que cuando uno empieza a construir algo fuera de su empleo, suele pasar algo que a priori no espera o no es su objetivo. Y es que, aunque tu objetivo inicial sea reducir esa dependencia que puedas tener, el tener un plan B casi siempre te aporta algo más. Y te voy a poner de ejemplo, por ejemplo, este podcast, ¿no? Este podcast puede que nunca me llegue a aportar ningún beneficio económico. Y aún así, me da algo que yo antes no tenía. Tengo la posibilidad de mejorar mi habilidad de comunicación. Tengo la posibilidad de pensar de forma más clara, de mejorar mi forma de organizarme. Y me da la posibilidad también de conectar con personas afines y que quizás de otra forma nunca hubiera conocido. Esto es a lo que yo llamo al final beneficio colateral de que comiences a construir seguridad convirtiéndote cada vez en una persona más capaz. Y eso tiene valor aunque nunca llegues a necesitar este plan B. Porque si la persona de la que te he hablado hubiera dedicado solo una pequeña parte de su tiempo cada mes a construir algo paralelo, en el momento del despido sería menos vulnerable y más capaz. Y vamos con las propuestas de acción. Esta semana te voy a proponer 3 preguntas concretas. La primera, si mañana tu empresa decidiera prescindir de ti, ¿cuántos meses podrías mantener tu nivel de vida actual sin tocar tus ahorros? Vamos con la segunda. ¿Tienes alguna habilidad que alguien podría pagarte fuera de tu trabajo actual? La tercera, ¿hay alguna vía concreta de ingreso complementario que no dependa del mismo empleador que te da la nómina? Y déjame decirte que no hace falta que tengas respuestas perfectas. Simplemente con que te las hagas ya es un gran avance. La seguridad que el sistema te prometió existe, pero digamos que es prestada. Y lo que se presta se puede quitar. Quien aprende a no necesitar que otros decidan su bienestar emocional está más cerca de no necesitar que otros decidan su bienestar financiero. Empieza hoy, aunque sea con una sola pregunta, porque
Porque el sistema te va a dejar vivir cómodamente dependiente, pero no te va a dar lo único que no puede comprarse. Y es esa tranquilidad de saber que tu seguridad no depende de nadie más que de ti. Sal de tu Matrix financiera, toma el mando y elige destino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.